Bienvenidos. Vamos a ver en este capítulo estos dos puntos. He agregado un reporte de saldos por cliente y vamos a ver un panel de control donde mostraré estos datos. En nuestros reportes encontraremos al final el reporte de saldos por cliente donde mostraremos esta información, el nombre del cliente, el capital otorgado, el interés que generará ese préstamo, dos columnas para los pagos correspondientes a capital y pago a interés ordinario y otras dos columnas al final donde se muestra el saldo actual correspondiente a capital y correspondiente a interés. En la opción de préstamos, aquí veremos un panel o un dashboard donde tendremos todas estas estadísticas de nuestros préstamos. En la parte superior estará el ejercicio actual en que se abre. Mostraremos los totales por concepto de colocación, el número de operaciones. En las recuperaciones, el importe recuperado y el importe de las operaciones recuperadas. El número de operaciones de las operaciones recuperadas, el saldo vencido que tenemos hasta la fecha, al día en que lo estamos consultando. Aquí vemos esa fecha y el número de operaciones correspondientes a ese concepto. También estamos mostrando este dato muy importante que es el índice de morosidad. Esto es importante porque demuestra en relación a nuestros totales, en este caso son 941,000, ¿qué porcentaje representa del concepto de préstamos vencidos? Como podemos ver, los datos que tenemos representa un 9,68%. En la parte derecha estoy mostrando información por rangos. Esto corresponde al importe de créditos colocados, a estos 911,000. Aquí lo estamos dividiendo en rangos desde 1000 hasta 50,000, de 50,000 1 a 100,000 y mayores a 100,000 1. Igual estoy mostrando el número de operaciones en cada uno de estos rangos. En la parte inferior veremos los préstamos, el saldo total por concepto de capital, el saldo por concepto de intereses y la suma total de ambos conceptos. Y estamos viendo un solo gráfico donde veremos la colocación, la recuperación y los vencidos. Es decir, estos tres conceptos lo estoy presentando en un gráfico. Como vemos, cada uno de los meses nos mostrará información de esos tres conceptos. Este proyecto tiene operaciones a partir de junio 2024. Vemos los préstamos otorgados en color azul, las recuperaciones en color verde. De igual manera en los siguientes meses, julio, agosto, septiembre y octubre, vemos que tiene saldos vencidos. Lo correspondiente a septiembre se presenta en un gráfico más pequeño y lo correspondiente a octubre se muestra en un gráfico más grande, que corresponde al importe de ese concepto. Vamos a ver cómo tenemos implementado este código para obtener estos resultados. En nuestro formulario de reportes, en este combo box, he agregado ese reporte que vimos de saldos por cliente. También vamos a ver agregado en el combo box ese procedimiento. Es una consulta muy parecida a la que vimos
la que hemos visto anteriormente, para obtener esos datos y presentarla en las columnas de nuestro list view. No voy a explicar mucho en esto porque ya lo hemos visto en otros reportes. Es exactamente lo mismo, salvo que estamos actualizando los datos de cada uno de esas consultas. Vamos a centrarnos más en este formulario que he nombrado FRM Préstamo. En su evento Initialize, lo único que vamos a hacer, además de estos códigos que lo contienen todos los formularios, porque lo que hace es ocultar la barra de título, pintar de color los controles, y este dato en este label es el que vemos aquí, donde se muestra el año en que estamos. Con este comando obtendremos el año de la fecha actual. Si damos doble clic en este campo, entraremos al evento Change. Aquí es donde hacemos todo el procedimiento para mostrar todos los datos. Aquí veremos una serie de procedimientos. Este nos servirá para obtener el dato de la colocación, el dato que vamos a presentar en este campo, el dato de la recuperación que corresponde a este campo, ahí presentaremos ese resultado, el capital vencido y el interés vencido, que será la suma de esos dos conceptos que presentaremos aquí. También vamos a obtener el número de operaciones en esos tres conceptos que lo presentaremos en estos campos que vemos aquí. Vamos a ver un procedimiento. Los demás son idénticos. Voy a explicar uno solo y los demás únicamente cambia de la tabla de donde obtenemos esos resultados. Voy a copiar este código y lo vamos a visualizar aquí en nuestro DB browser. Voy a mostrarlo de esta forma para que tengamos visualmente en toda la pantalla y podamos ver cómo está integrado este código. Esta es una consulta que nos servirá para obtener de nuestro campo fecha y de nuestro campo importe esos totales que necesitamos para presentarlo en cada uno de los meses que vimos en el formulario. Voy a sustituir este dato por el año y vamos a visualizar esta consulta. En un solo registro o en una sola línea obtendremos todos los datos. El primer dato corresponde al año y posteriormente obtenemos los totales de cada uno de los meses. Como lo pudimos ver en el gráfico, únicamente tenemos información a partir de junio. Esto corresponde a la colocación, al primer concepto que tenemos en nuestro formulario. A este concepto corresponde esta primera consulta. Aquí es donde mostramos esos totales. Para realizar esta consulta no voy a explicar mucho porque es una consulta previamente preparada. Los datos lo estamos obteniendo de esta tabla TBL préstamo y si podemos observar, aquí tenemos unos conceptos. Este corresponde al campo de nuestra tabla, al campo fecha, y este corresponde al campo del importe, que es donde estamos haciendo la suma. Si podemos observar, aquí tenemos un comando que se llama suma. Estamos obteniendo la suma de cada uno de los meses que tenemos en esa tabla. Si vemos aquí
están cada uno de los meses. Vamos a volver a la consulta y aquí vamos a obtener esa misma información que estamos viendo en la consulta y esa información la vamos a enviar a esta hoja. En el archivo van a encontrar esta hoja con este nombre. Aquí pueden ver el nombre de esa hoja. Toda esa información en esa primera consulta la vamos a presentar en esta parte de la hoja de Excel. Lo primero que vamos a hacer es mostrar con estas líneas de código a partir de la fila 3, en la columna 1, como podemos observar, vamos a presentar cada uno de los meses concatenados con el año en que estamos consultando. Si podemos ver aquí, se mostró cada uno de los meses con el año 2024. En la siguiente parte del código, aquí vamos a hacer una validación. Si el resultado obtenido de nuestra consulta es nulo, es decir, si seleccionamos un año que no tenemos operaciones, toda esa información la vamos a mostrar en cero, que corresponde a la segunda columna, a la columna B. Aquí presentaríamos la información, ya sea con datos o en cero. El siguiente bloque de código es donde vamos a presentar la información con datos. Esta sería sin datos. Como podemos ver, aquí tenemos 0, 0 y aquí en lugar de 0 estamos presentando el resultado de nuestra consulta. Aquí hacemos referencia a cada una de los campos de nuestra consulta. De esa forma llenaríamos este campo. Lo enviamos primero a la tabla y después lo vamos a recuperar en ese campo. La siguiente consulta se trata prácticamente de una consulta muy parecida, es idéntica. La diferencia la vamos a encontrar en nuestra tabla. Si nos vamos al final de la consulta, veremos de dónde estamos obteniendo esa consulta. Si vemos, aquí la estamos obteniendo de la tabla TBL pagos. La otra la estamos obteniendo de la tabla TBL préstamo. Esa sería la diferencia entre una y otra. La otra consulta pasa lo mismo. Obtendremos los resultados de nuestra tabla TBL préstamos detalle. De ahí obtenemos esa información, lo correspondiente a intereses vencidos. Lo vamos a obtener también de esa misma tabla porque ahí tenemos ambos datos, el capital y el interés. Aquí le estamos haciendo una condición de que únicamente se traten de operaciones vencidas. Vamos a volver a ese procedimiento. Si observamos, además del año, le estamos agregando el estatus, que el estatus sea activo y que la fecha tenga una fecha final, o sea que ya no vaya más de la fecha en que lo estamos consultando. En este caso es el mes de octubre, que no se vaya más allá de este mes de octubre. El estatus activo porque en esta tabla ya tendremos algunas cuotas liquidadas o pagadas. Entonces no nos interesa, únicamente nos interesa las cuotas vencidas.
De esa forma estamos obteniendo estos tres datos que presentamos aquí. Con la siguiente consulta vamos a obtener los totales de cada una de esas operaciones, o sea, el número de operaciones. Es una consulta idéntica también. La diferencia que vamos a encontrar es que en esta vamos a contar el número de operaciones. Es decir, que en esta estamos sumando y en la otra estamos contando. Para sumar, únicamente el comando sum haría esa función. Para contar el número de operaciones en cada uno de estos meses, tendremos que sustituir este comando. Esto nos contará el número de operaciones en cada uno de estos meses. Es la diferencia que encontraremos entre esta consulta y la anterior, y como podemos ver, la tabla es la misma de donde la estamos obteniendo. Para el número de operaciones de créditos colocados, para el número de operaciones de créditos recuperados o pagados y para el número de operaciones de préstamos o créditos vencidos. Estas son dos variables, son las que nos va a servir para presentar aquí la información. Este procedimiento vamos a realizar una operación para hacer un conteo de nuestros datos. Voy a borrar esta consulta. Esta consulta que tenemos aquí para que la podamos ver, para que podamos hacer para que podamos obtener esos datos. Voy a sustituir estos datos por las fechas, la fecha inicial del año y la fecha actual. Vamos a hacer esta consulta. Obtendremos estos resultados. Aquí obtenemos la suma de cada uno de o más bien los préstamos otorgados en este periodo o en este rango de fechas. Aquí obtendremos cada uno de los préstamos y en la consulta lo que vamos a hacer es una suma de cada uno de los meses. Vamos a volver a la consulta. Si vemos, obtenemos dos campos, uno correspondiente a la fecha y otro correspondiente al importe. Con el resultado de la consulta, lo que haremos es ir sumando con esta condición. Para poder obtener cada uno de los rangos, como lo tenemos aquí, lo que haremos es decirle que si ese dato encontrado en esa columna corresponde o es menor a este importe, vamos a ir sumando en esta variable. En esta variable iremos sumando. Este más bien es un conteo y en este campo LBL 50, que es el nombre que le he dado a este campo, ahí es donde sumaremos todas las operaciones encontradas que son menores a 50,000. Y en el siguiente vamos a presentar todas las operaciones que son menores o iguales a 100,000. Lo mostraremos en este campo que vemos aquí. Y por último, las que son mayores a 100,000.
Y el número de operaciones que lo estamos mostrando en estos campos. Aquí haremos esa suma de número de operaciones. Y posteriormente, con estas tres líneas de código, presentaremos ese dato. Estamos haciendo una concatenación de este texto con el resultado obtenido en esos campos. Posteriormente vamos a obtener el saldo, los datos que presentamos en estos campos, lo obtendremos con este procedimiento. Este procedimiento es el que tengo aquí, es esta consulta. Vamos a correr esta consulta y aquí obtenemos esos totales, el saldo de capital y el saldo de interés. Lo obtenemos de la tabla TBL préstamo detalle, de la tabla TBL pagos y de la tabla TBL clientes. Esta es una consulta como las que ya hemos visto en capítulos anteriores, donde obtenemos los datos de una tabla, de una primera tabla. Los datos que obtenemos de esta tabla le vamos a hacer un left join a estas dos tablas, a TBL pagos y otro left join a la tabla TBL clientes. De esa forma vamos a obtener estos totales que estamos presentando en esos campos. Posteriormente, lo que vamos a ver aquí. Aquí del resultado obtenido estamos presentando en esos dos campos y en el otro estamos haciendo la suma de esos dos conceptos. Para generar el gráfico, este gráfico es idéntico a un capítulo que vimos anteriormente, donde mostrábamos los gráficos en un formulario. Es lo mismo que estamos haciendo aquí mediante este procedimiento. Vamos a crear el gráfico. Manualmente vamos a presentar o hacer este gráfico. Si seleccionamos el gráfico, vemos de dónde obtenemos toda la información. La obtenemos de estos tres campos o estas tres columnas, como lo podemos ver. En cada uno de los meses estamos mostrando información y los únicos meses que tiene información es a partir del mes de junio hasta el mes de octubre. En nuestro gráfico de color azul estamos mostrando la colocación, de color verde estamos mostrando la recuperación y de color rojo estamos mostrando los datos vencidos. Al seleccionar cada uno de estos gráficos, nos muestra de dónde está obteniendo la información. De esa forma vamos a preparar el gráfico manualmente. En este caso estoy presentando un gráfico de barras y como vimos en el capítulo donde se presentaron los gráficos, lo que haremos es sacarle una fotografía a ese gráfico, lo vamos a guardar en una tabla temporal, lo vamos a mostrar en el formulario y posteriormente vamos a eliminar ese gráfico para que no se quede como archivo de imagen en nuestra computadora. Vamos a ver nuevamente en ejecución. Y vemos aquí esa información o todo eso que hemos explicado. Aquí encontraremos estos dos botones para avanzar y para retroceder. Si tuviéramos información de ejercicios anteriores, aquí se haría en automático esa información, se presentaría.
pero como no tenemos información, no presentamos nada, no se visualiza nada. En el caso del ejercicio actual o el año actual, presentamos la información que tenemos en nuestra base de datos. Esta información de saldo préstamos no, no cambia porque es información del mes, perdón, del ejercicio actual, del año actual. En la parte final de nuestra consulta, aquí es donde vamos a ver cómo tenemos calculado el índice de morosidad. Para obtener este resultado de 9.68 lo haremos de la siguiente forma. Estas líneas corresponden a esa operación. Si seleccionamos un ejercicio que no tenemos datos, esos datos lo vamos a obtener de estos dos conceptos, del total de nuestros préstamos contra el total de nuestros datos vencidos. En este caso de que sí hay información en este ejercicio, vamos a hacer una operación tomando el dato de los datos vencidos entre el total de préstamo, es decir, la suma del capital y del interés. En este caso son 941. Vamos a hacer esa operación. Vamos a dividir 91.107 entre 941.360. Obtenemos un resultado de 0.09678. Ese resultado lo vamos a multiplicar por 100 porque la información la estamos mostrando en porcentaje. A este resultado lo multiplicamos por 100 y vemos ese resultado de 9.68. Se está redondeando a 9.68. De esa forma obtenemos nuestro índice de morosidad, que es lo que representa el porcentaje de préstamos vencidos en relación al total de nuestros préstamos otorgados, o más bien el saldo que tenemos a la fecha. Es el capítulo que tenemos y los espero en un siguiente capítulo para avanzar con este proyecto.